Pastor, Dios lo bendiga. Amén, hermano. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Usted. Oiga, yo tengo una pregunta para usted. Sí, Señor. ¿Por qué debemos de creer en un solo Dios? Muy buena pregunta, por cierto. Bíblicamente, la Escritura tiene 66 libros y en cada uno de ellos nos refleja que solamente hay un Dios verdadero. Y es muy interesante, sí, Señor. Sí, señor. Iniciando el capítulo 1, el verso 1 de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra es Elohim, quiere decir, en algún momento algunos lo traducen como dioses, pero es el plural, pero de atributos de Dios. De majestad. Sí, Señor, es eso. Y es muy importante tener en cuenta que desde el principio hasta el final aparece un solo Dios. Si miramos quién es el creador, Sí, señor. entonces nos habla la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro. Y si miramos en San Juan, el capítulo 1, dice que el mundo por él fue hecho, hablando de Jesús. Hablando del único Dios. Sí, Señor. Entonces hay que saber cuál es el único Dios verdadero. Sí, señor. Importante, la Biblia no habla de más dioses, solamente habla de un solo Dios. Único. Sí, Señor. Según San Juan capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu. Pues Dios es realmente una divinidad. Pero hablando de quién es ese Dios, hay un solo Dios verdadero. Sí, señor. Y ese Dios es espíritu. Quiere decir que el Dios único, verdadero, que hace lo que se refiere, desde Génesis a Apocalipsis se va a encontrar. Y estaba viendo algo interesante, hablando acerca del único Dios, que Santiago, en capítulo 2, el verso 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios también creen. O sea, ellos creen que Dios es uno y tiemblan. O sea, tiemblan al saber que hay un solo Dios. Claro, claro. Bendito Dios. Y la tercera parte, como Ajá. tal, fue despojada, y dice la Biblia que a los aires, no fue de la tierra, sino a los aires, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces se está hablando que fue despojada hacia los aires, y en los aires, entonces está. La iglesia está en la tierra. Mientras la iglesia está en la tierra, el diablo no puede estar en la tierra. Ajá. Sí, señor. Y nosotros, cuando seamos entonces levantados a los aires, Satanás tiene que bajar a la tierra. Claro. Es algo que ahí está. Pero el único Dios verdadero, hablando de eso, Deuteronomio también lo dice. Ajá. Tú crees que Dios es uno, bien haces, aún los demonios también creen Creer y tiemblan. Ahora, hablando de Santiago 19, también hablando: oye Israel, Deuteronomio, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento, Señor? sí. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Otra preguntita, mi pastor. Sí, señor. Rápidamente. ¿Qué tan cierto es que a Dios lo componen tres personas distintas y divinas? O sea, que hay un Dios compuesto por tres seres distintos y divinos a quien se les llaman personas. ¿Cree usted en esta ponencia? No, bíblicamente, realmente, Dios no lo compone de tres personas divinas. No, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Sí, señor. Y una de ellas, precisamente, hablando de la Biblia, Dios es el mismo Espíritu Santo. Claro. O sea, según San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Ajá. Y como Él es espíritu es santo, según Apocalipsis. Entonces no existe otro espíritu. Hablando de tres personas divinas, realmente no son así. Dios se manifiesta de muchas partes, de muchas formas. Una de ellas es como Espíritu Santo. Ahora, esa es su esencia como tal, espíritu es su esencia, atributo es santo. Ahora, también se manifestó como hijo. ¿Quién era ese hijo? Dios mismo. No es que sea una segunda, tercera persona, como lo llaman otros, sino que realmente Él se manifiesta de diferentes maneras. Y eso lo habla Hebreos capítulo 1, verso 1. Sí, señor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo otro, pastor, es que yo entiendo algo. Si decimos que a Dios lo componen tres personas divinas, entonces no habría un Dios todopoderoso. Claro. Habría un Dios limitado. Es decir, si nosotros tenemos este computador aquí y yo necesito la fuerza suya para cargarla y la fuerza del otro pastor para cargarla, entonces quiere decir que yo no soy todopoderoso, no tengo toda la fuerza. Entonces, si lo necesito usted, entonces no puedo cargar, hacer toda la fuerza. Entonces eso reñiría con el concepto bíblico cuando el Señor Jesús mismo dijo que Él es el Dios Todopoderoso, en el capítulo 1, verso 8 de Apocalipsis. Claro, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, Claro. el Todopoderoso. Pone las tres partes, si usted se da cuenta, hermano Yaider, Sí, señor. pone las tres partes. El que es, está hablando del presente. Claro. El que era, está hablando del pasado. Claro. Y el que ha de venir está hablando del futuro. Quiere decir que Él se pone en las tres partes, los tres tiempos importantes que hay. Sí, señor. El que es, está hablando del presente, lo que es Él. El que era y el que ha de venir.
Y Amén. termina diciendo el Todopoderoso. Poderoso. O sea que si Él realmente es el Todopoderoso, entonces no existe otro. No existe otro. Queda derrumbada toda esa parte de la Ese posición. argumento Claro. falso. Oiga, pastor, muchas gracias. Muy amable. Dios lo bendiga. Amén, amén. Muchas gracias.